noches, gracias por estar aquí. Nosotras somos Dos con Todo en este martes 8 de abril año 2025, un poco más animadas que el día de ayer, bueno, al menos yo. Sí, pues ya estamos, nos está cayendo el 20 de que la semana arrancó, ¿no, Dul? Entonces, bueno, ya es martes y también hay mucha información. Sí, yo lo decía por el tema de los colegas, pero de hecho hoy nos traes al respecto, pero antes de pasar a presentarles el Con Todo, pues hablarles de, pues una vez más, el presidente Donald Trump a contracorriente del mundo, mientras el mundo está enfocándose en la transición energética por algo llamado crisis climática. Donald Trump apuesta por aumentar el uso de carbón para generar electricidad, además para algo en particular, la inteligencia artificial, que a su vez también demanda bastante agua. De eso vamos a hablar también. Y del lado de la Casa Blanca, la vocera, conocida por tener pues un carácter bastante particular con la prensa y también con algunos políticos, pues ha reconocido la buena relación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto después de que se le preguntó pues precisamente si se podía confirmar o no que Trump quiere utilizar drones para atacar a los cárteles del narco aquí en México. Y ahora sí, el Con Todo. Sí, Dul, en el Con Todo les vamos a dar detalles sobre la relación que hay entre el concesionario que tiene la concesión del Parque Bicentenario, en donde ustedes saben, el fin de semana en el festival Ceremonia, 2 fotoperiodistas murieron después de que una grúa les cayó encima. Bueno, ¿qué relación hay entre esta concesión y el incendio migratorio, el incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, que ocurrió hace 2 años? Hace poco les hablábamos de cómo este incendio lleva 2 años en impunidad. Pues de eso les daremos detalles, así que va a estar bueno, Dul. Como siempre, Mono. Entonces una breve pausa y arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas. Pues muy buenas noches una vez más, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos esta noche de martes, un poco más fría de temperatura aquí en la Ciudad de México respecto a lo que estábamos viviendo ya con el calor de la primavera. Agradecemos como siempre sus saludos aquí en el chat, el castigador Rodolfo Salas, Miguel Ángel Sánchez, buenas noches, dice todo el equipo también de Sin Embargo al Aire, por ahí anda Pau Soto, Ilse García y también Ana de la Torre. No veo por acá a Hugo González. No me mandó el correo, Mon. Pues si estás por ahí, Hugo González, por favor, envía un correo. Es para una buena causa, para una cobertura sobre el tema automotriz. Pero bueno, saludos a todos, gracias por estar aquí. Gracias, Mon, y nos vamos pues al hilo. Este tema es sobre transición energética y sobre un gran contraste a la meta, al menos meta que tiene el gobierno mexicano en torno al carbón. Mucho se ha dicho que la extracción y uso de carbón para generar electricidad pues está abonando a la violación de derechos laborales para los mineros carboneros, al menos aquí en Coahuila, estamos hablando de México, y también por supuesto a contribuir a la crisis climática. Bueno, pues eso no importa porque recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un negacionista climático. Desde su primer gobierno ha hecho políticas en contra de pues buscar políticas más acordes con la crisis climática, con la transición energética. En un primer momento sacó a Estados Unidos del famoso Acuerdo de París, que más allá de su funcionalidad o no, pues es la dirección hacia estar en contra de la crisis climática. Bueno, él va en contra del mundo en este sentido. Y esta tarde-noche, precisamente como vemos en pantalla, estuvo acompañado de trabajadores mineros del carbón allá en la Casa Blanca y pues firmó unos decretos para potenciar la minería de carbón en los Estados Unidos, para aumentar la producción de electricidad con un fin particular, es decir,
utilizar esta electricidad generada por el carbón, pues un recurso bastante sucio, para la inteligencia artificial, que también mucho se ha dicho, además de demandar bastante electricidad, pues demanda también bastante agua para la parte de almacenamiento y enfriar este tipo de almacenamientos. Bueno, estas órdenes ejecutivas instarán a agencias federales allá de Estados Unidos, por ejemplo, a adoptar medidas para impulsar la industria del carbón, evitar el cierre de plantas que lo utilizan y además permitir que las empresas accedan a tierras federales para nuevos proyectos mineros. Insisto, contrario a hacia donde va el mundo en la transición energética. Por ejemplo, en Europa están utilizando pues los mares para instalar parques eólicos. Bueno, aquí Donald Trump, negacionista climático, se va hacia más carbón. Bueno, él dijo que esa medida es bastante audaz, él se la calificó así, y dijo que esta acción es para potenciar lo que calificó como carbón limpio y hermoso, al que dijo los expresidentes, sus antecesores Joe Biden y Barack Obama, le declararon la guerra. Textualmente dijo lo siguiente, pues, arropado de estos trabajadores mineros con casco y demás: estamos poniendo fin a la guerra de Joe Biden contra el carbón limpio y hermoso, y no fue solo Biden, también fue Obama. Bueno, hay que contrastar esta decisión de este martes 8 de abril de Donald Trump, que tiene a las bolsas pues todavía en su cuarto día de caídas y de pérdidas, con la decisión del gobierno aquí de México de precisamente lo contrario, que la Comisión Federal de Electricidad se encamine hacia 2030 a utilizar cero carbón para generar electricidad. Actualmente la mayoría de la fuente para generar electricidad aquí en México es el gas natural, bueno, natural entre comillas, que precisamente México está importando, le está comprando a Estados Unidos, por eso somos tan dependientes energéticamente a Estados Unidos, por este gas natural, pero también la CFE está utilizando otras fuentes de generación de electricidad, está apostando a un gran parque solar allá en Sonora, aprovechando los fuertes rayos solares en ese desierto, también a las hidroeléctricas, y hasta la fecha todavía utiliza, pues de todo lo que utiliza, 4% representa el carbón, pero la presidenta Claudia Sheinbaum en su Plan México anunciado en enero pasado, antes de los temas arancelarios, pues uno de los puntos era precisamente ir al cero carbón. Bueno, eso en México, pero este martes precisamente pues el mandatario calificó de grandes patriotas estadounidenses a los mineros del carbón que lo acompañaron. También eso permite recordar que aquí en México pues han sido víctimas de violaciones de derechos laborales e incluso de accidentes mortales, como pasta de conchos, y recientemente el caso Pinabete, también esto en el norte mexicano. Bien, finalmente este punto, Donald Trump quiere meter en el costal de los minerales raros como el litio, que también van justo para la transición energética, para utilizarse en baterías de autos eléctricos, también para los paneles solares y demás. Bueno, quiere meter al carbón en esta bolsa de minerales raros, aunque otros países no lo metan en esta misma bolsa, porque precisamente no es esencial ni escaso para tecnologías avanzadas o sostenibles. Entonces, pues ahí está parte de la política energética de Donald Trump, que lo muestra una vez más ante el mundo como un negacionista climático. Pues sí, Dulce, bueno, que haces este contraste con lo que se está buscando también aquí en México, pero no solo en México, ¿no? Sino con el llamado que se ha hecho a nivel internacional de transitar a energías mucho más limpias. Y hablando también de Estados Unidos, les tenemos información sobre más aranceles impuestos desde ese país. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que la nueva ronda de aranceles del 50% a China y que incrementará los aranceles totales a un 104%, entrará en vigor esta medianoche, ya como lo había anunciado el presidente Donald Trump. La medida entrará en vigor si China no retira sus tarifas de represalia del 34%. Esto es lo que sostuvo la secretaria de prensa. Cobrarán plenos efectos esta noche a las 12:01 a.m. Lo dijo ante los medios y también aseguró que el presidente Trump ya firmó una orden ejecutiva al respecto. La secretaria de prensa replicó lo que dijo Donald Trump sobre China, sobre que se ha equivocado al optar por responder a los aranceles estadounidenses,
Y lo que también señala Caroline Leavitt es que cuando Estados Unidos recibe un puñetazo, devuelve el golpe con más fuerza. Por eso entrarán en vigor los aranceles del 104% para China esta medianoche. Pero el presidente cree que Xi y China quieren llegar a un acuerdo. Simplemente no saben cómo empezar. En cualquier caso, la secretaria de prensa indicó que Donald Trump está dispuesto a ser increíblemente generoso si China opta por sentarse a negociar. Más temprano este día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está negociando con muchos países pues, para alcanzar un acuerdo comercial y añadió que China también quiere alcanzar un trato, pero no sabe cómo empezarlo. Así es como se refirió el día de hoy el presidente Donald Trump. Y lo que también destaca el día de hoy con esta información de aranceles es lo que sucedió en Canadá. Ahí el primer ministro Mark Carney anunció que el arancel del 25% a los vehículos fabricados en Estados Unidos que no cumplan con las especificaciones del TEMEC, de este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entrarán, si no se cumplen con estos acuerdos, pues sus aranceles entrarán en vigor esta medianoche. Les voy a leer un mensaje que escribió el primer ministro de Canadá en su cuenta de X. Habrá aranceles del 25% sobre todos los vehículos no conformes con el TEMEC procedentes de Estados Unidos, así como gravámenes del 25% sobre el contenido de los vehículos conformes con el TEMEC que no procedan de Canadá o México. El presidente Trump provocó esta crisis comercial y Canadá está respondiendo con propósito y con fuerza. Recuerden que Canadá se salvó el 2 de abril de estos aranceles de al menos el 10% que Trump impuso de manera discriminada prácticamente todo el mundo. Pero esta es otra cuestión, específicamente pues de los aranceles del 25% al sector automotriz que ya estaban en vigor. Y esto es lo que anuncia el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a los medios de comunicación. Canadá responderá a los aranceles a la industria automotriz, igualándolos al 25% sobre todos los vehículos importados de Estados Unidos que no cumplan con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, lo dijo en su cuenta de X, lo reiteró ante los medios de comunicación y pues esa es la respuesta que da Canadá con estos aranceles. Bueno, hay comentarios respecto al primer punto que abordabas, es decir, este surreal arancel de 104% anunciado hoy, pues si ya le sumas todas las presiones arancelarias que Donald Trump ha hecho contra China. Recuerden que también en el contexto de estas presiones está el deseo de Trump de que China ceda TikTok, esta empresa de red social que tuvo un crecimiento importante durante la pandemia y sigue como una de las más usadas a nivel mundial, sobre todo por los jóvenes. Bueno, también está ese asterisco, el tema de TikTok. Acá, por ejemplo, Federico García dice, creo que a China le atascaron 104% de impuestos, está loco eso. En efecto, sí es bastante surreal ya hablar de 104%, pues ya más allá del discurso y de esta guerra comercial que está implementando Donald Trump, pues ya a nivel traducido, a nivel económico, pues sí es bastante surreal y bastante increíble. Acá dice Carmen G. que se ponga Trump contra China a ver cómo le va a ir con China. Precisamente desde anoche decíamos cómo pues China había respondido a estas amenazas de Donald Trump diciendo que ellos no iban a ceder y ahora vemos a un Trump con una táctica, una estrategia de negociación bastante rara, es decir, diciendo que China les va a llamar, que están esperando nada más la llamada del primer ministro Xi Jinping como una manera también de presionar para que ya finalmente ceda China, pues como tal todavía no hay señales de ello. Ellos han dicho una y otra vez precisamente que no van a ceder, apelan siempre a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, aunque los economistas con los que hablábamos la semana pasada nos dicen que ya no tiene como tal dientes la OMC, entonces tampoco es que sea una buena organización a la cual
pues bajo la cual protegerse. Pero bueno, también por acá hablaban de la vocera de la Casa Blanca y justamente esto me da pie porque en esta misma rueda de prensa en que confirma surreal 104% de aranceles hacia China, la segunda potencia económica mundial, se le pregunta sobre esta publicación de la cadena estadounidense NBC News de que Donald Trump ya está planeando de manera más seria enviar drones contra los cárteles del narcotráfico. Recuerden que ya en su momento decretó, entre tantos decretos y entre tantas órdenes ejecutivas firmadas, que algunos de los cárteles de México ya son terroristas. Bueno, esto lo dice la cadena NBC News. Hoy se le pregunta en la rueda de prensa a la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, si esto es cierto. Y pues se escabulló la pregunta, no la responde y más bien lo que dice es que la relación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum es bastante buena. La relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es bastante buena y creo que ambos líderes te dirían eso. Fue la manera de pues saltarse, de evitar responder lo que se le preguntó, es decir, el tema de los drones, y esto era verdad. Y por su parte, a la presidenta Claudia Sheinbaum también se le preguntó lo mismo. Ella expresó su rechazo ante la posibilidad de que Estados Unidos utilice drones en territorio mexicano como medida contra los cárteles del narco. Dijo además que esto ni siquiera serviría. De manera pública, dijo la presidenta, lo hemos dicho siempre, no estamos de acuerdo, primero porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo, y segundo porque, pues decía ella, palabras más, palabras menos, esto no funciona. Bueno, regresando precisamente a esta rueda de prensa de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt subrayó que Trump y Sheinbaum han trabajado directamente en diferentes temas como el combate a los cárteles mexicanos y el combate a la inmigración ilegal, así le dice ella, la trata de personas y el tráfico de drogas. Ella, se refiere la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella ha dado pasos significativos para ello, es decir, contra el tráfico de drogas, contra el flujo migratorio y contra también la trata de personas, de las cuales son víctimas las personas en migración, en estado de migración. Bien. Finalmente, Trump ha expresado varias veces que tiene una buena relación con Sheinbaum y recientemente pues replicó esta famosa campaña contra el consumo de fentanilo que ha emitido el gobierno federal desde el sexenio pasado. Lo ha perfeccionado este gobierno, esta administración, y en su momento pues Trump en llamadas telefónicas y demás dijo que le parecía una buena idea y hace unos días pues ya lo replicó como tal. Entonces en ese contexto se da pues esta noticia de la NBC News, no confirmada por ninguna de los dos gobiernos, ni el mexicano ni el estadounidense, de que Trump ya está evaluando más seriamente el uso de drones contra los cárteles del narco. Pues Ur, con esta parte cerramos este bloque de información relacionada con Estados Unidos y nos vamos con otra información ya de acá de México, de un exfuncionario que seguramente ustedes recuerdan, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Bueno, pues una jueza federal no permitió que la Fiscalía General de la República confiscara un inmueble ubicado en Ixtapas, Zihuatanejo, propiedad del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien pues fue investigado, pero no, la Fiscalía General de la República no logró concretar una investigación que llevara a una sentencia en su contra por el caso Odebrecht y la trama de corrupción de la planta agronitrogenados. La jueza Esperanza Arias Vázquez determinó que el intento de la Fiscalía General de la República es improcedente porque este inmueble ubicado en Ixtapas y Zihuatanejo está relacionado con una carpeta de investigación contra Lozoya por el delito de recursos con procedencia ilícita que inició en enero del 2017, es decir, antes del inicio de la norma constitucional que permite extinguir bienes inmuebles relacionados con el delito de recursos de procedencia ilícita, una norma que fue expedida hasta el 14 de marzo del 2019. La extinción de dominio se refiere cuando la Fiscalía General de la República obtiene definitivamente el permiso para confiscar un inmueble y la propiedad pasa al Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. De acuerdo con la investigación que inicia la Fiscalía General de la República sobre este caso, la casa en Ixtapas y Zihuatanejo estaba relacionada con la investigación de lavado de dinero
contra Emilio Lozoya, porque este inmueble habría sido adquirido el 31 de julio del 2013. Son recursos que proceden de pagos ilícitos recibidos como sobornos realizados. Eso es lo que ha argumentado la Fiscalía General de la República. La casa, de acuerdo con la información que en los últimos años se ha dado a conocer de la Fiscalía General de la República, habría sido financiada con recursos de Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México, quien, pues, de acuerdo con esta investigación, dio ese dinero para la compra de la empresa Agronitrogenados por parte de Pemex. Pues esa es la información, Nur, que tenemos hasta el momento sobre esta propiedad de Emilio Lozoya, ubicada en Ixtapas y Guatanejo. Así es, Mon. Con esto nos vamos a una brevísima pausa. Por ejemplo, el Chato aquí dice que es la primera vez que nos está viendo, te manda saludos, que si le gusta, bueno, pues bienvenido, lo seguiremos esperando pues todos los días. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con todo, precisamente sobre el tema de Parque Bicentenario y los antecedentes de quien tiene la concesión. En esto con todo les tenemos detalles sobre qué pasa con la concesión del Parque Bicentenario a cargo de la operadora de proyectos de entretenimiento NLP, una concesión que el gobierno federal ya ha ordenado revisar. Les hablaremos también de la relación que tiene con el grupo de seguridad privada CAMSA, relacionado con el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez registrado hace 2 años, un caso que sigue impune. Les contamos en este Con Todo. La concesión del Parque Bicentenario, la sede del Festival Ag Ceremonia, donde 2 fotoperiodistas murieron este 5 de abril, está a cargo de la empresa operadora de proyectos de entretenimiento NLP. El titular es George McPhail, identificado desde el 2023 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como socio de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Chihuahua, donde fallecieron 40 personas a causa de un incendio, un caso que sigue impune. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales informó el 6 de abril que solicitará a la empresa a cargo del Parque Bicentenario las autorizaciones requeridas para realizar el Festival Ag Ceremonia 2025. Esta dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que si se detectan irregularidades o incumplimientos, podría iniciar el proceso para revocar la concesión del inmueble, algo que también ha planteado desde su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum. La concesión del parque fue entregada a la empresa operadora de proyectos de entretenimiento NLP el 1 de marzo del 2018, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que fue del 2012 al 2018.
Bueno, todavía para el 2023, el padrón de establecimientos mercantiles de la alcaldía Miguel Hidalgo justamente identifica a George McPhail como la persona moral a cargo de la operadora de proyectos de entretenimiento NLP. Y hasta octubre del 2024, esta persona, Jorge McPhail, asistió a una conferencia de prensa con un representante de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, y ahí se identificó como director del Parque Bicentenario. Esto les digo durante un mensaje a medios para anunciar un evento de la Fórmula 1. Hablando específicamente sobre la relación con el grupo de seguridad privada CAMSA, es importante recordar que el incendio registrado el 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez causó la muerte de 40 migrantes extranjeros que estaban detenidos bajo el cuidado de autoridades migratorias y guardias de seguridad privada. Además, este incendio dejó a 27 personas gravemente heridas y afectó a mujeres que también estaban en esa estancia, que escucharon cómo las autoridades y estos guardias de seguridad privada de la empresa CAMSA dejaron morir a los migrantes. Aún cuando pasaron por todo esto, todavía estas mujeres no han sido reconocidas como víctimas indirectas, y es otro de los pendientes que tiene este caso, después de este incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Vamos a recordar un poco, Dul, de este incendio. Este incendio comenzó en la celda de hombres, quienes discutieron con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos, amenazas de deportación y también porque recibieron comentarios xenofóbicos. Los videos de las cámaras de seguridad de la estancia migratoria mostraron que tanto personal del Instituto Nacional de Migración como los guardias de seguridad privada salieron del lugar ese 27 de marzo del 2023 sin tratar de dejar en libertad a los migrantes. Esto lo ha revelado distintos reportajes y videos que, por ejemplo, ha mostrado el diario La Verdad Juárez. El 30 de marzo del 2023, Rosa Isela Rodríguez, que entonces era titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que inició un proceso administrativo para revocarle el permiso e imponer una multa económica a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que tenía un contrato de prestación de servicios del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2023 y donde identificó a David Vicente Salazar Gasca y a George McPhail como socios. En esa ocasión, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez expuso lo siguiente: de la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a 4 elementos de seguridad con 10 uniformes, pero el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados. Vamos a escuchar qué es lo que expuso ese 30 de marzo del 2023 Rosa Isela Rodríguez, entonces titular de la Secretaría de Seguridad. Que tenemos identificada y se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es Grupo de Seguridad Privada CAMSA SADCB, cuya solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaría es del 3 de septiembre del 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024. Se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional. Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad,
ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a 4 elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir no reportó altas o bajas del personal. Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica. Incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Eso es lo que expuso la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez el 30 de marzo del 2023, a unos días del incendio en donde, les repito, murieron 40 migrantes. En la estancia de Ciudad Juárez, el trato de las autoridades, tanto de agentes del Instituto Nacional de Migración como de guardias privados, fue descrito por los migrantes que estuvieron alojados ahí como inhumano, hostil, violento y desinteresado. Así lo exhibió la Fundación para la Justicia, quien acompaña desde el 2023 a familiares de estos migrantes que fallecieron y otras personas que resultaron lesionadas, y lo expusieron en el informe No nos dejen morir aquí, el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que publicó esta fundación en 2024. Un migrante venezolano pues da su testimonio a esta fundación y quedó exhibido en este informe que les comento. Señaló lo siguiente: los de la guardia privada sí son los que estaban ahí, hablando, siempre estaban cerca. Ellos pudieron abrirnos antes de que todo comenzara y luego también que comenzó el incendio. Hubo un tiempo para abrirlo, es decir, el candado, pero nunca tuvieron la intención de hacerlo. También vamos a escuchar el testimonio de Ismenda Hernández, hermana de José Pedro Rivera, uno de los migrantes víctimas de este incendio, y es un testimonio que da a la Fundación para la Justicia. Soy Ismenda Hernández, hermana de José Pedro Rivera. No es fácil pensar ya que han pasado 2 años, que él llevaba un sueño por salir adelante y su sueño terminara en unos segundos, junto a los demás, porque todos los demás también llevaban un propósito. Y eso fue un hecho en manos de las autoridades, y como hermana de él y como también en nombre de la familia pedimos justicia por Francisco Garduño, que pague por esa irresponsabilidad que tuvo con ellos ahí, que no hicieron nada para que ellos pudieran salir, poderles abrir las puertas, porque hemos visto los videos que circulan en las redes sociales donde a ellos les valió la vida de todos estos seres humanos. No les importó que ese montón de hombres muriera ese día. Entonces la muerte de ellos que no quede impune, porque ellos no merecían este maltrato que le daban ahí. Porque cuando mi hermano le llamó a mi mamá, él le dijo de que ahí no le daban agua, comida, pero que él pronto iba a salir. Pero ni él ni nosotros nos imaginamos que sí iba a salir de ahí, pero iba a salir muerto de ahí. Y todo por culpa de quienes estaban en esa estación, eran responsables de las personas que estaban ahí. Por esos vigilantes, que no tuvieron compasión de ellos cuando ellos les gritaban que les abrieran y ellos no hacían nada. A 2 años del incendio en la estancia migratoria de Juárez, solo un guardia de seguridad privada, identificado como Alan Omar, y 2 migrantes originarios de Venezuela, Jason y Carlos Eduardo, se encuentran detenidos por este caso, pero no han sido juzgados.
Lo que señalan desde la Fundación para la Justicia es que pues lo importante es investigar realmente todo lo que hay detrás de este incendio. ¿Por qué estaban los migrantes detenidos en estas condiciones cuando pues migrar es un derecho, no es ningún delito? Fueron detenidos pues prácticamente como si hubieran cometido un delito. Estaban en condiciones pues que violaban sus derechos humanos, ¿no? Esta falta de acceso al agua, falta de ventilación. Bueno, en ese sentido también es importante destacar que particularmente sobre la empresa de seguridad privada CAMSA, la Auditoría Superior de la Federación también corroboró en la revisión de la cuenta pública del 2023 que el Instituto Nacional de Migración otorgó un contrato por 151.439.000 pesos a esta empresa para operar en Chihuahua y otras entidades, aunque solo tenía registrados 4 trabajadores y pagó más del 50% de los recursos que recibió para subcontratar a otras firmas de seguridad que presentaron este servicio de vigilancia. Vamos ahora, Dul, con lo que ha pasado particularmente con la investigación, no nada más a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, sino también pues a otras personas no involucradas en este incendio. El Instituto Nacional de Migración informó apenas este 27 de marzo que Francisco Garduño Llanes, aún titular del Instituto Nacional de Migración, ofrecerá el próximo 16 de abril en Ciudad Juárez una disculpa pública a los familiares de las víctimas que fallecieron en este incendio. Pero las familias de estos migrantes no han sido contactadas, tampoco sus representantes legales. Eso es lo que expone la Fundación para la Justicia. Y también aquí es importante recordar que desde el 2023 la CNDH pues dirigió una recomendación a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, pues por las violaciones a los derechos humanos, al trato digno, a la vida y a la integridad. Por este caso, por el caso del incendio en la estación migratoria. Simón, ahorita que ya abordas el tema del director todavía del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, a pesar pues justamente de pues ser la cabeza de este Instituto Nacional de Migración, que junto con los guardias de seguridad de esta empresa cuyo socio está también relacionado con el Parque Bicentenario, pues sigue teniendo bastante peso en el gobierno federal. No ha cumplido con esta orden judicial de ofrecer una disculpa pública a las familias de las víctimas de este incendio, pero el peso lo tiene porque recordemos que apenas hace unos días estuvo presente en esta reunión de primer nivel entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Entonces se le sigue considerando como parte del gobierno federal, a pesar de que pues está en medio de estas investigaciones a 2 años del incendio de esta central de migración en Ciudad Juárez. Entonces tiene hasta el 16 de abril, unos días más, para cumplir lo que debió haber hecho hace unos meses, desde febrero, es decir, mínimo ofrecer disculpas a las familias. Sí, Duli, esta decisión pues de la disculpa pública la tomó, esta decisión de que el actual titular del Instituto Nacional de la Migración de esta disculpa pública la toma el juez de control Víctor Manlio Hernández. Él decretó procedente la solicitud que hizo el titular del instituto de suspender el procedimiento en su contra. Lo suspendió, como bien decías, por 1 año, 6 meses, y en este tiempo deberá cumplir distintas cuestiones. Por ejemplo, vivir en el mismo domicilio donde ha dicho que está, verificar que los fideicomisos sean efectivamente destinados a las víctimas, y también pues esta cuestión de la disculpa pública. Eso es lo que determinó el juez de control Víctor Manlio Hernández para pues considerar procedente la solicitud de suspensión de este proceso contra el titular del instituto, Garduño. Yesenia Valdés, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia, explicó en entrevista para A Dos con Todo qué falta por investigar en este caso. Específicamente,
la responsabilidad del todavía titular del Instituto Nacional de la Migración. Vamos a escuchar. Se ha quedado la investigación solamente en contra de las personas que iniciaron el incendio, que son 2 migrantes, de manera por ahora, ¿no? No se ha probado, ni siquiera hemos iniciado un juicio, o sea, como probables responsables se han acusado a estos 2 migrantes y a diversos funcionarios que tienen que ver, como ya lo sabemos, con quienes no abrieron la puerta y dejaron que las personas migrantes no pudieran salir, y también con contrapersonal administrativo. Si bien están relacionados otros funcionarios de alto nivel, como lo sabemos el propio comisionado del Instituto Nacional de Migración, a diferencia de los migrantes y a diferencia de los funcionarios de menor rango que están acusados por homicidio, él y otros funcionarios de mayor rango solamente están acusados por el ejercicio indebido de la función pública. Entonces, seguimos exigiendo que la investigación sea exhaustiva, que se investigue por qué no se cumplieron esos protocolos, que se investigue por qué ese actuar violento en contra de los migrantes, todos los que hayan participado, pero también quién ha generado esta política pública. Repito, desde lo más sencillo que son las instalaciones, que sabemos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos se hizo una revisión y condenó la condición de las instalaciones, pero no es suficiente con esto si no se modifica la política, porque la política migratoria mexicana actual está y sigue poniendo en riesgo a los migrantes con este actuar constante. Y también esto nos lleva de la mano a otro gran pendiente, que es la verdad, que es decir, hasta dónde llega la responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, y el gran tema de la reparación integral del daño. Cuando hablamos que en enero pasado celebramos una audiencia es porque el señor Garduño, como no se le imputó, es decir, no se le está tomando como probable responsable de las muertes, de las 40 muertes, ni de los 40 lesionados, porque no se le imputó los delitos de homicidio y de lesiones graves, sino solamente ese delito, que se llama así, ejercicio indebido de la función pública, como es un delito menor, tiene derecho a tener un beneficio, una protección que otorga la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice cuando tú cometes un delito menor que no tiene una pena de más de 5 años, puedes obtener una diversidad de beneficios. Y uno de esos beneficios es que no te vayas a juicio, que no te agotes todo el proceso penal, sino que si cumples con unos requisitos, además de que no es un delito grave, puedas entonces dar por terminado el proceso, cumplido esos requisitos, y ¿sabes qué? Se te ponen unas condiciones y transcurrido y cumplido esas condiciones y un tiempo determinado, la resolución sería como si no hubiese pasado nada, porque el señor obtendría una resolución que tiene los efectos de una sentencia absolutoria. Entonces, repito, por un lado está la responsabilidad de violaciones de derechos humanos del Estado mexicano, ¿ok? Eso ya lo tenemos claro. Allí el Estado mexicano hizo una compensación, no la reparación integral del daño, pero bueno, por lo menos una compensación económica. Pero el señor Garduño, de manera personal, individual, se acogió a este beneficio porque no se le imputó el delito de homicidio ni ningún otro delito grave, sino simplemente un delito menor, y por eso accedió a esto que le llamamos la suspensión condicional del proceso. Para poder acceder a esa suspensión condicional del proceso, el Código Nacional establece algunos requisitos, entre ellos el más importante, que es garantizar la reparación del daño por los hechos que se le imputaron. Pasó que Garduño le dijo al juez, haz esta solicitud, quiero que me suspendas el proceso, que me pongas unas condiciones y que en ese tiempo determinado se cierre mi proceso. Entonces se tuvo una audiencia, se revisó su petición
el juez revisó los requisitos y cuando llegamos al tema de cómo garantizó la reparación del daño, lo voy a decir de esta forma, abusivamente el señor Garduño, junto con su defensa, manifestó ante el juez que su forma de garantizar el daño causado él como persona, como funcionario, era a través de la compensación que ya había hecho el Estado mexicano. Es decir, agarrar el dinero de todos los mexicanos y por la acción que él cometió como funcionario, aprovechar ese dinero y ahora tratar de cubrir esa responsabilidad penal. Eso no se puede hacer, eso no se debe de hacer, pero sobre todo la ley lo prohíbe. Porque la responsabilidad penal en el tema de la reparación del daño debe de cubrirse con el pecunio, es decir, con el dinero de uno, con el dinero que yo traigo aquí en mi cartera. Si yo, que obviamente nunca deseo que esto pase, pues, pero si yo en este momento, no sé, le causo un daño a mi vecina, le quiebro un cristal, no voy a ir con la delegada o con el dinero de la señora presidenta a decirle, a ver, deme dinero de la hacienda para pagar el vidrio de mi vecina, porque yo le rompí el vidrio. Pues no, yo le tendría que pagar con lo que tengo aquí en mi monedero, sacar mis 100 pesos y decirle a la señora, aquí está lo que vale su vidrio. Bueno, lo que está haciendo Garduño es agarrar el dinero de Hacienda y decirle a un juez, yo ya le pagué a las víctimas y entonces dame esa suspensión condicional. Obviamente nosotros nos opusimos porque el juez lo tomó como válido que ofreciera ese pago hecho con dinero de los mexicanos de Hacienda a favor de Garduño y le otorgó la suspensión condicional, le puso algunas condiciones para que las cumpliera dentro del año y medio y dentro de esas condiciones está que otorgue una disculpa pública, él como funcionario por haber cometido este delito del ejercicio indebido. Pero ojo, estamos en un momento crucial. Sabemos que México está viviendo momentos importantes por muchas reformas, entre ellas la reforma judicial. Y lo saco a cuento porque pareciera que se busca confundir. Pareciera que todo es muy confuso, pero no, las cosas no son confusas, se está buscando confundir. ¿Y por qué digo esto? Porque esta separación que yo hice un momento de graves violaciones de derechos humanos, por un lado, distinto de la comisión de un delito y de la responsabilidad de la comisión de ese delito, que son dos cosas distintas, en este proceso, el juez de control del caso del incendio de Ciudad Juárez, que resolvió la solicitud de suspensión, está confundiendo todo y aprovechando para que salga beneficiado el señor Garduño. Bien, para quienes se fueron uniendo, saludamos por ejemplo a María Romero, se preguntan por qué estamos precisamente relacionando el caso del incendio de este centro migratorio en Ciudad Juárez a 2 años de este caso que sigue en impunidad y que sigue pendiente la disculpa pública del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y el tema de acta ceremonia celebrado en Parque Bicentenario donde fallecieron por negligencia 2 fotoperiodistas. Bueno, todo recae bajo la pregunta de quién es el concesionario del Parque Bicentenario. Entre tantos señalamientos a investigar, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido también investigar quién es el concesionario de Parque Bicentenario. Al inicio, en esta política, en esta cultura de funar a la gente en redes sociales, se enfocaron en las personas que son las organizadoras como tal del evento, del concierto, del festival musical de ceremonia. Pero también es importante enfocarse de quién es el concesionario de Parque Bicentenario, es decir, quien gestiona todo el parque más allá de los días en que hay conciertos. Justamente aquí en Sin embargo MX, en plena pandemia en 2020, nos contactaron vecinos
de pues esa zona del Parque Bicentenario. Recuerden que este Parque Bicentenario se dio en 2010 a los vecinos que fueron víctimas de las emisiones contaminantes de la refinería 18 de marzo en esa zona de la Ciudad de México. Entonces, en un primer momento, este Parque Bicentenario precisamente era para pues mitigar los daños respiratorios de toda la población que estaba rodeando esta zona de refinería, afectaciones a enfermedades respiratorias y demás. Sin embargo, pues después deciden privatizarlo, darle esta concesión precisamente a este personaje, Jorge McPhail o George McPhail, es la misma persona, y los vecinos conformaron pues todo un comité vecinal para exigir que le quitaran la concesión. Desde entonces, desde 2020 están pidiendo que se le quitara la concesión a Jorge McPhail y demás socios, porque pues desde su percepción como habitantes de la zona, este Parque Bicentenario pues estaba en decadencia, precisamente por privatizarse y hacer eventos masivos de entretenimiento, entre ellos el ceremonia, estaban afectando pues a la fauna que estaba ahí. Ellos decían que tenían pues los decibeles permitidos para no afectar pues a las tortugas, a los peces y demás que habitan ahí. También había señalamientos de tala de árboles. Ellos nos decían a contrarréplica que no, que cuando les entregaron el parque ya estaba así. Sin embargo, hay imágenes donde se ve la comparativa en marzo 2018, se veía más árboles que en enero de 2020, meses antes de cuando fue esta denuncia de los vecinos. Entonces, a lo que voy, ya había desde 2020, en plena pandemia, señalamientos de vecinos que por el amor de Dios se le quitara la concesión a Jorge McPhail por mal gestión del Parque Bicentenario, entre otros señalamientos por poder ser inseguro para los visitantes de este parque en eventos masivos. También decían ellos que por seguridad de los usuarios, sobre todo menores de edad, se cerraban temporalmente ciertas áreas en los eventos, en este tipo de eventos masivos, por ejemplo, el lago, al combinar pues consumo de bebidas alcohólicas y una zona de riesgo. Pero pues así está en los archivos periodísticos. Ya había bastantes denuncias, no solo contra el ceremonia, sino particularmente por la gestión de Jorge McPhail del Parque Bicentenario. Gracias, Dul, por recordar esa parte y también pues resaltar que la exigencia particularmente de lo que ocurrió, de esta negligencia en el Festival Ag Ceremonia, también va por investigar a los organizadores del evento, Ecolife, que como bien dices es independiente a esta cuestión de la gestión del Parque Bicentenario, pero que también es importante nombrar. Y Dul, también cuestionada sobre este tema, Yesenia Valdés, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia, de la relación entre McPhail, uno de los socios de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Juárez, pues opinó Yesenia Valdés la importancia de no investigar solo a personas con cargos menores, como en el caso de la empresa CAMSA, de este oficial de seguridad privada, que les comento si está detenido por el caso del incendio, y en contraste, pues investigar toda la red de posible corrupción que esté detrás. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Yesenia Valdés de la Fundación para la Justicia. De nuevo estaríamos solicitando que la Fiscalía General de la República haga esa investigación exhaustiva. A eso nos referimos cuando la investigación debe ser profunda, exhaustiva e imparcial. No solamente con relación a los funcionarios del INM, sino también con relación a la empresa, ¿no? Le toca a la Fiscalía General de la República en su conjunto con sus diferentes fiscalías especializadas, pero con la Fiscalía actual especializada relacionados de delitos relacionados con migrantes, que debe de hacer esa investigación en donde el hilo conductor de la investigación, repito, no debe de empezar ni terminar ni con los migrantes, ni con los funcionarios de menor nivel, sino debe de ser un hilo conductor. Se deben de poner los lentes de la investigación de fenómenos de macrocriminalidad, donde puedan investigar de verdad, y esto de verdad es un llamado a la Fiscalía General de la República. Estos eventos deben de ser un parteaguas
para que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, lo haga debidamente y demuestre esa imparcialidad de querer llegar al fondo de toda esa cadena de impunidad que se ha generado durante años y se llegue a la verdad y a la justicia. Repito, no como palabras huecas, sino con trabajo exhaustivo en donde se pueda determinar por qué esa empresa, por qué este socio goza aparentemente por todo lo que se ha publicado de grandes privilegios de llegar a este tipo de contratos, que siga haciendo contratos a pesar de todos estos hechos atroces que, repito, están costando vidas. Pero, repito, lo tiene que ver con esos lentes de imparcialidad, lentes de querer llegar al fondo y lentes de analizar e investigar un fenómeno en donde tiene diversos eslabones que como resultado último está cobrando vidas, pero diversos eslabones que tienen que ver con temas de corrupción, que tienen que ver con temas, ¿por qué de corrupción? Porque no se entiende que siga teniendo este poder, esta persona que siga teniendo estos contratos, a pesar de todos estos hechos fatales, con los lentes de saber quién más está saliendo beneficiado, porque esto es sabido a nivel nacional e internacional, que las redes de corrupción y de macrocriminalidad es eso, redes donde no empiezan ni terminan con una persona. Y esto es muy importante de decirlo. Se tiene que investigar la red que está siendo beneficiada de personas, yo no sé si de políticos, de más empresarios, de quién o quiénes estén involucrados, y el señor fiscal, junto con todo su equipo, tiene la posibilidad de darle al pueblo mexicano, a la sociedad mexicana, pero también a todas las personas que lamentablemente han fallecido por esta red que indiscutiblemente existe, tiene la posibilidad de hacer un trabajo pulcro, de hacer un trabajo científico que nos dé verdad y justicia, no solamente a las víctimas, sino a la sociedad mexicana. Caso contrario, vamos a seguir teniendo este tipo de eventos con víctimas fatales, pero sobre todo va a seguir subsistiendo estas redes de macrocriminalidad impunes, intocables, que manden el mensaje que México es un lugar glorioso, un lugar de panacea para todos aquellos criminales de cuello blanco que no son investigados y que no son perseguidos penalmente y que jamás llegan a obtener una sentencia y que se pueden seguir enriqueciendo en México porque la justicia no llega a ellos. Bueno, dos últimos puntos antes de concluir con todo. Gracias, Mon. Uno, hablaba de la cultura de funar a la gente en redes sociales y se vio mucho una fotografía de una persona a la que se le atribuía ser el concesionario de Parque Bicentenario. Pues no es él. Jorge o George McPhail es otra persona y ahí pues justamente la falta de verificación. Y segundo, les decíamos que desde 2020 teníamos reportes de vecinos de por la zona amparados contra la concesión, contra la privatización de su parque que les habían dado como indemnización por las emisiones de la refinería 18 de marzo. Bueno, pues voy a leer textual lo que dijo. Esto fue en 2020 y ojo con la interpretación en abril 2025. Dice, este espacio ecológico nos fue robado. No sé hasta cuándo esto será un escándalo. De la noche a la mañana cambió de administración sin avisarle a la población. ¿En qué momento nos convertimos de usuarios a clientes? Al concesionario nadie lo regula. Gracias, Dul, por esta parte. Mira, lo que justo antes de que terminemos con todo, voy a hacer una precisión sobre la información también que dimos de los pendientes que tiene la investigación, particularmente en el incendio.
en relación con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, porque desde la Fundación para la Justicia también me ayudan a hacer esta precisión. Les decíamos que hasta el 16 de abril tiene el comisionado para dar una disculpa pública. Bueno, no es hasta el 16 de abril. Él tenía 30 días para hacer la disculpa, pero como no la hizo en las condiciones del juez, que incluía el ponerse de acuerdo con las familias, las víctimas y las organizaciones acompañantes, pues se manifestó esto ante el juez y el juez acordó que ese primer intento de dar la disculpa pues no cumplía con las reglas y se abrió un plazo dentro de este 1.5 años que dura la suspensión para que se haga en los términos que las víctimas dijeron. Lo que destaca aquí es que el comisionado pues unilateralmente dio como fecha el 16 de abril, pero pues las familias se enteraron de esta disculpa por la prensa. Entonces, es así que no está pues oficialmente ese plazo del 16 de abril. Les hago esa precisión porque es también una precisión que nos hacen pues, prácticamente en vivo. Desde pues la Fundación para la Justicia. Y pues sí, ahora sí, Dul. Sí, pues justamente con esto concluimos y nos pasamos ya al cierre, porque esta es una nota de seguimiento que tuvo bastante recibimiento por parte de la audiencia. Nos referimos al caso de Total Play, una de las empresas del magnate Ricardo Salinas Pliego, quien, por cierto, pues en estos últimos días perdió bastante fortuna por el tema de sus adeudos fiscales de Electra. Cuéntanos, Mon. Sí, Dul. Pues bueno, recuerden que desde el 1 de abril, Total Play, esta empresa de telecomunicaciones propiedad de Ricardo Salinas Pliego, fue fuertemente criticada por usuarios de Internet porque anunció un cambio en sus planes de Internet doméstico para implementar un servicio simétrico, así lo llamó, con cobro adicional. Es decir, anunció que cobraría a sus usuarios más de acuerdo al Internet que utilizaran, parecido a los planes de Internet móvil, a los planes que utilizan estos paquetes de telefonía celular, que si excedes el límite de datos que pagas, pues tendrías que pagar más. Eso es lo que había anunciado Total Play. Bueno, por eso recibió fuertes críticas en redes sociales y inició la Procuraduría del Consumidor, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, anunció que realizaría pláticas con los representantes de Total Play, pues para garantizar que las y los usuarios estuvieran protegidos. Este 8 de abril, Total Play difundió un comunicado reconociendo que derivado a todas las dudas que expresaron usuarios en redes, así como las conversaciones con el titular de la Profeco, pues derivado de eso, tomó la decisión de otorgar Internet simétrico a su clientela sin restricción alguna de consumo, pero por un periodo de prueba de hasta 3 meses sin ningún costo adicional. Detalla lo siguiente: durante este periodo, la empresa, es decir, Total Play, informará al usuario si está en el supuesto de consumo de datos excedente, lo que le permitirá valorar este beneficio sin miedo a incurrir en cargos adicionales. Después de este periodo, los clientes de Total Play, de manera voluntaria y explícita, podrán aceptar permanecer con el beneficio de la simetría y con ello aceptar el consumo incluido con la renta y los cargos adicionales por consumo excesivo. Si no están expresamente de acuerdo con ello, serán reinstalados en el plan que previamente estaban disfrutando. Eso es lo que confirma hoy Total Play. Pero aquí también es importante señalar que la Profeco ayer también aclara lo siguiente: los usuarios de Internet tienen que dar su autorización expresa de que sí quieren entrar a este plan de Internet simétrico. No puede implementarse de manera forzosa y las personas que no quieran este nuevo plan deben continuar con su contrato original. El titular de la Profeco aclaró que Total Play manifestó que está aplicando este nuevo plan ante la reventa de su servicio, pero el contrato que tienen registrado en la Profeco menciona que ellos mismos, es decir, Total Play, puede rescindir de ese contrato a quienes hagan uso ilegal de los servicios. Porque lo que decíamos, Dul, es que Total Play estaba argumentando que iba a cobrar
demás por este uso de más internet, porque habían detectado el uso ilegal, ¿no?, de esta cuestión del internet. Pero lo que dice aquí Profeco es, ustedes tienen la capacidad de identificar particularmente a los usuarios que no estén respetando su contrato y no, o sea, y si son algunos, solo las personas que van en contra de esto, pues a ellos se les tiene que cortar el internet, no a todos los usuarios cobrarles como si tuvieran un plan de uso de datos móviles en tu celular. Entonces lo que está diciendo ahora Total Play es, bueno, les vamos a dar 3 meses y la Profeco dice, pues tienen que cumplir Total Play con el contrato que suscribieron en un inicio. Pues enhorabuena por la presión que hicieron los usuarios, los consumidores de Total Play, con apoyo de la Profeco. Ya para despedirnos, gracias por habernos acompañado. Pues esta es información de casi último minuto que da seguimiento al Con Todo por el tema de los 2 fotoperiodistas víctimas de pues este tema de ceremonia y toda la negligencia que está siendo investigada. Uno de los puntos que más se criticaban es que estos 2 fotoperiodistas estaban colaborando para un medio independiente que no les garantizaba los derechos laborales básicos como seguro social y demás. Bueno, pues se les criticó bastante y ha anunciado pues todo el grupo Indie Rocks al que pertenece este medio independiente, Mr. Indie, con el que colaboraban esa tarde tanto Berenice Giles Rivera como Miguel Ángel Rojas, pues ha dicho que va a pausar un tiempo precisamente sus canales de comunicación. Tomaremos este tiempo para reflexionar, escucharnos y seguir trabajando con la finalidad de construir un espacio en donde podamos compartir nuestro amor por la música. Es decir, sí tomaron en cuenta pues las críticas de que con tal de tener ese medio y lucrar, pues muchos de los colaboradores no recibían los derechos laborales básicos, incluyendo Berenice y Miguel Ángel. Ahí está la decisión de todo este grupo Indie Rocks. Ahora, Simón, si no quieres agregar algo más, pues nos despedimos. Gracias a Ilse García en producción, aquí a Pau Soto en operaciones y Ana de la Torre en diseño. Gracias y nos vemos el día de mañana, ya mitad de semana. Que tengan excelente noche. They're genetically really similar, 99.5% similar. And phenotypically, their morphology is also similar, only direwolves are larger, more muscular, and have these light-colored coats and other things that we can see from the fossils. And so we targeted DNA sequence variants that we believe lead to those traits. And then we edited gray wolf cells to contain those direwolf DNA variants. And then we cloned those cells and created our direwolves. What they'll probably never learn is, right, what is the finishing move of how you kill a giant elk or a big deer, something like that. Those are sort of those finely tuned social learning opportunities that these guys won't have.